Bienvenidos a nuestra nueva inmersión profunda aquí en The Deep Dive. Hoy vamos a explorar un documento que ustedes, nuestra audiencia, nos compartieron y la verdad es que es bastante fascinante. Se trata de Introducción a la Teología Cristiana. Me encanta. Y sé que al escuchar teología, a muchos les puede sonar un poco denso o aburrido, pero nuestra misión de hoy es, bueno, desmitificarla. Sí, totalmente. Queremos extraer esas pepitas de oro de conocimiento de este manual de Introducción a la Teología Cristiana y ofrecerles una guía práctica para comprender la teología cristiana sin sentirse abrumados, ¿verdad? Exactamente, una especie de mapa del tesoro, directo a lo esencial. Un mapa del tesoro. Me gusta esa analogía. Y hablando de tesoros, este manual está dividido en 5 capítulos. Ajá. Y nuestro objetivo es guiarlos a través de cada uno, resaltando lo más relevante, por supuesto. Pero sobre todo, entender por qué estas ideas importan, ¿no? ¿Por qué son relevantes para nuestra fe y para cómo vivimos nuestras vidas? Sí, ir más allá de la simple teoría. Exacto. Y ya que estamos hablando de comprender la esencia de las cosas, empecemos con una pequeña curiosidad que encontramos en la introducción. Me encantan las curiosidades. La palabra teología en sí misma ya nos da una pista. Viene del griego theos, que significa Dios, Claro. y logos, que se traduce como palabra o estudio. Ajá. O sea que literalmente significa el estudio de Dios. Interesante. Pero, como bien señala el manual, no se trata solo de una fría investigación académica. Va mucho más allá. Se trata de fortalecer nuestra relación con Dios, ¿verdad? De aplicar los principios bíblicos a nuestro día a día, Sí, es algo práctico. hacerlo práctico. Y también de equipar a quienes lideran en la iglesia para que puedan enseñar de forma eficaz. De hecho, hay una cita al principio del libro en Colosenses 2.2 que me llamó mucho la atención. Ajá. Habla de comprender el misterio de Dios. Y creo que esa frase resume muy bien el porqué de ese viaje teológico. Totalmente. Y el manual lo deja muy claro. La teología no es solo para expertos, es para todos, para cualquier creyente que quiera profundizar en su fe. Exacto. Es una invitación abierta a crecer y a comprender mejor a quien adoramos. ¿Y cómo eso impacta nuestras vidas? Exacto. Y con esa invitación en mente, vamos a sumergirnos en el primer capítulo que se titula Concepto y objetivos de la teología. Al grano. Al grano. Aquí se establecen las bases, se define qué es la teología y por qué es tan importante. El manual la define como el estudio sistemático de Dios y su revelación a la humanidad. Pero fíjense que no se queda ahí. Aclara que este estudio no es solo un ejercicio intelectual, sino que busca comprender la voluntad de Dios Ajá. y llevar a la práctica las enseñanzas de Cristo, Ponerlo en acción. en acción. Y lo que me parece fascinante es cómo el manual desglosa los puntos clave sobre la teología. Primero, destaca que la teología se basa en la revelación de Dios. Claro. Y esto no solo se refiere a la Biblia, sino también a la creación, a la historia. A las huellas de Dios en el mundo. Exactamente. A las huellas de Dios en el mundo. A su obra. A su obra, exacto. Y en segundo lugar, señala que la teología nos ayuda a comprender la naturaleza de Dios, su carácter, su propósito. ¿Quién es Él y qué quiere de nosotros? Exactamente. Y aquí viene un punto crucial, y es que el manual presenta la teología como esencial para interpretar correctamente la Biblia y evitar errores doctrinales. Como un mapa para navegar por las Escrituras. Un mapa. Me gusta. Un mapa para no perdernos en el camino. Y no solo eso, también dice que nos equipa para responder a esas preguntas fundamentales sobre la fe que todos nos hacemos en algún momento, ¿verdad? Sí, esas grandes preguntas existenciales. Exactamente. Y para ilustrar esto, el manual nos lleva a Hechos 17.11, donde se habla de los de Berea, que examinaban las escrituras para comprobar si lo que les enseñaban era verdad, Un buen ejemplo de cómo abordar la teología con mente crítica. con mente crítica. Y eso me lleva a otro punto importante que el manual destaca, y es que la teología no está relegada a las aulas o a los seminarios. Tiene que ver con nuestra vida diaria, con cómo vivimos nuestra fe. Llevarla a la práctica. Llevarla a la práctica. Y aquí el manual no se anda con rodeos. Advierte que la ignorancia teológica puede conducirnos al error, Un llamado de atención importante. sin duda. Pero por otro lado, una sólida comprensión de la teología nos ayuda a aplicar los principios bíblicos en nuestro día a día. Y para respaldar esto, cita 2 Timoteo 3.16-17. Que habla de la utilidad de las Escrituras. Exactamente. Nos recuerda que la Biblia es útil para enseñar, para corregir, para instruirnos en la justicia, Para equiparnos para toda buena obra. para equiparnos. No se trata solo de acumular conocimiento, sino de ponerlo en práctica. Y para ilustrar esto aún más, el manual nos lleva al pasaje donde los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar. En Lucas 11.1. Sí, esa simple petición nos muestra que todos necesitamos aprender,
que necesitamos guía para crecer espiritualmente. Nadie nace sabiendo. Exacto. Y a partir de ahí, el manual se adentra en los objetivos concretos de la teología en nuestra formación espiritual y doctrinal. Traza el camino a seguir. Sí. Y el primer objetivo que menciona es conocer a Dios y su revelación, Lo fundamental. lo fundamental. Y para enfatizar esto, cita el Salmo 100.3, que nos recuerda que el Señor es Dios y que Él nos hizo. Reconocer a nuestro Creador. Exacto. El segundo objetivo es establecer una base doctrinal sólida, Un fundamento firme para nuestra fe. fundamento firme. Y para esto, cita 2 Timoteo 1.13, donde se nos anima a seguir el modelo de la sana enseñanza, Aferrarnos a la verdad. aferrarnos a la verdad. Y el tercer objetivo clave, y esto nos conecta con lo que mencionábamos antes, es aplicar el conocimiento teológico a nuestra vida cristiana. Llevarlo del intelecto al corazón y a las acciones. Exacto. Y como apoyo bíblico, cita Santiago 1.22, que nos exhorta a ser hacedores de la palabra, no solo oidores, A vivir lo que creemos. a vivir lo que creemos. Y aquí es donde el manual se pone aún más interesante, porque desglosa la teología en diferentes ramas: sistemática, bíblica e histórica. Cada una con su enfoque particular. Exacto. ¿Nos podrías explicar un poco más sobre cada una? Claro. La teología sistemática busca organizar la enseñanza bíblica por temas específicos. Por ejemplo, si queremos entender el concepto de la gracia, la teología sistemática reuniría todos los pasajes relevantes de la Biblia sobre la gracia e intentaría presentarnos una imagen completa y coherente de esa doctrina. Como un rompecabezas uniendo las piezas de diferentes partes de la Biblia. Exactamente. Luego tenemos la teología bíblica, que adopta un enfoque diferente. Se centra en cómo se desarrolla la enseñanza de la Biblia a lo largo de la historia y a través de los diferentes libros. Como un viaje a través de las Escrituras. Sí. Por ejemplo, en lugar de simplemente hablar de la gracia como un concepto abstracto, la teología bíblica podría rastrear cómo se presenta esa idea en el Antiguo Testamento, cómo evoluciona y se revela de forma más completa en el Nuevo Testamento. Entiendo. Es decir, se centra en la historia de una doctrina dentro de la narrativa bíblica. Exactamente. Se trata de comprender el contexto histórico y la revelación progresiva de la verdad de Dios a través de la Biblia. Y finalmente, ¿qué hay de la teología histórica? La teología histórica se centra en cómo las doctrinas cristianas se han desarrollado a lo largo de la historia de la Iglesia. Examina el impacto de los concilios, los movimientos teológicos, las controversias, en fin, todos esos eventos que han influido en nuestra comprensión de la fe a lo largo de los siglos. Como una genealogía de las ideas. Sí, una genealogía de las ideas. Por ejemplo, el manual menciona la Reforma Protestante y cómo ésta reafirmó la doctrina de la salvación por gracia mediante la fe. Es decir, nos ayuda a entender cómo nuestra comprensión de la fe ha sido moldeada por el pasado. Exacto, nos da una perspectiva más amplia y completa. Fascinante. Bueno, ahora que tenemos una mejor idea de las diferentes formas de abordar el estudio de la teología, Ajá. vamos a pasar al capítulo 2, que se centra en los principios básicos de la teología cristiana, Los cimientos. los cimientos. Y el manual comienza este capítulo con una afirmación contundente. Estos principios son revelados por Dios y son esenciales para comprender su voluntad. La base de nuestra fe. La base de nuestra fe. Y para recordarnos la fuente de estos principios, vuelve a citar 2 Timoteo 3.16. Que afirma la inspiración divina de las Escrituras. Exacto. Y luego se enfoca en 3 principios clave: la revelación de Dios, la inspiración y autoridad de las Escrituras Ajá. y las doctrinas esenciales del cristianismo. 3 pilares fundamentales. 3 pilares. Empecemos con la revelación de Dios. ¿De acuerdo? El manual nos habla de 2 tipos de revelación: la general y la especial. 2 formas en que Dios se hace conocer. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre cada una? Claro, la revelación general es cómo Dios se revela a toda la humanidad sin distinción. A través de la creación, ¿no? Sí, a través de la creación, de la naturaleza, de nuestra propia conciencia, incluso del curso de la historia. De las experiencias humanas universales. Exacto. El manual cita Romanos 1.19-20, donde se dice que las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Es decir, que hay una huella de Dios en todo lo que nos rodea. Y en nosotros mismos. También menciona Mateo 5:45, donde Jesús habla de que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Es la idea de que Dios se manifiesta a todos, independientemente de su fe. Exacto. Es una revelación universal. Ahora, ¿qué hay de la revelación especial? La revelación especial es cómo Dios se revela de forma más específica a ciertas personas o grupos. A través de la Biblia, por ejemplo. Sí, a través de la Biblia, a través de Jesucristo, a través de la obra del Espíritu Santo. Es una revelación más directa, ¿verdad? Más directa y personal.
El manual cita Hebreos 1.12, que habla de Dios hablándonos en estos posteros tiempos por medio de su Hijo. Es decir, que la revelación especial nos da un conocimiento más profundo de Dios y de su plan. Exacto. Un conocimiento que no podríamos obtener solo a través de la revelación general. Y después de hablar de la revelación, el manual se adentra en la inspiración y autoridad de las Escrituras. Un tema crucial. Sin duda. El manual enfatiza que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada, infalible. Y suficiente. Y suficiente. Cita 2 Pedro 1.21, que dice que la profecía no vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, que la Biblia no es un producto humano, sino divino. Y también menciona Mateo 24:35, donde Jesús afirma que sus palabras no pasarán. Un testimonio de la autoridad y permanencia de las Escrituras. No solo eso, el manual también destaca el papel práctico de la Biblia en nuestras vidas. La compara con una lámpara que ilumina nuestro camino, como dice el Salmo 119.805. Una guía para nuestras vidas. Una guía. Y menciona el ejemplo de Jesús usando las Escrituras para resistir la tentación en Mateo 4. Un ejemplo poderoso de la autoridad de la palabra de Dios. Sin duda. Bueno, después de sentar las bases con la revelación y la Escritura, Ajá. el capítulo 2 pasa a las doctrinas esenciales del cristianismo, El núcleo de nuestra fe. el núcleo, y se centra en dos doctrinas principales, la Trinidad y la salvación por gracia mediante la fe. Dos conceptos fundamentales. Comencemos con la Trinidad. ¿Cómo la presenta el manual? El manual explica la Trinidad como la doctrina de que hay un solo Dios que existe en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios en tres personas. Exacto. Y subraya que cada persona es plenamente Dios, no tres dioses separados. Un misterio profundo. Sí, un misterio que va más allá de nuestra comprensión humana. El manual cita Mateo 28.19, el mandato de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también el bautismo de Jesús en Mateo 3.16-17, donde se ve la manifestación de las tres personas de la Trinidad. Exacto. Y luego el manual pasa a la doctrina de la salvación. Un tema crucial para todo cristiano. Sin duda. Y aquí el énfasis está en la gracia mediante la fe. ¿Qué significa eso exactamente? El manual deja claro que la salvación es un regalo gratuito de Dios, algo que no podemos ganar por méritos propios. No por obras, para que nadie se glorie. Exacto. Se recibe por medio de la fe en Jesucristo. Confianza en su obra redentora. ¿Sí? El manual cita Efesios 2.8, que dice que somos salvos por gracia por medio de la fe, y que esto no de nosotros, sino que es don de Dios. Un regalo inmerecido. Y también Juan 14.6, donde Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Exacto. Y estos dos principios, la Trinidad y la salvación por gracia, son pilares fundamentales de la fe cristiana. Y forman la base para todo lo demás. Sí, son esenciales para comprender el resto de las doctrinas. Y ahora, pasando al capítulo 3, el enfoque cambia a la relación entre la teología y la educación religiosa. ¿Cómo la teología impacta la forma en que enseñamos y aprendemos la fe? Exactamente. Y aquí el manual afirma que una sólida educación cristiana requiere una base teológica firme. No se puede separar una de la otra. Y cita Proverbios 18:15, que dice que el corazón del entendido adquiere conocimiento. La importancia de un corazón receptivo a la verdad. Y luego el manual define la educación religiosa como algo que va más allá de simplemente impartir información, Se trata de formar el carácter cristiano, de equipar a las personas para que vivan de acuerdo a la voluntad de Dios. de transformar vidas, De transformar vidas. Y para esto, la teología es fundamental. porque nos da las herramientas para interpretar y aplicar las escrituras correctamente. Evitar errores doctrinales. El manual menciona el Salmo 119.105, la palabra de Dios como lámpara a nuestros pies, y el ejemplo de los fariseos en Mateo 22.29, que a pesar de conocer las escrituras, no entendían la verdad sobre la resurrección. Porque les faltaba la comprensión teológica correcta. Exacto. Y hablando de interpretación, el manual también profundiza en cómo la teología impacta nuestra forma de leer la Biblia. Es la clave para una correcta hermenéutica. Exacto. Y cita 2 Timoteo 2.15, que nos exhorta a ser diligentes en presentar correctamente la palabra de verdad. A manejarla con precisión y cuidado. Y también menciona a Jesús corrigiendo las interpretaciones erróneas de los discípulos en el camino a Emaús en Lucas 24. Un recordatorio de que no basta con leer la Biblia, hay que interpretarla correctamente. Para eso, la teología es esencial. Nos da el contexto histórico, gramatical, teológico. Las herramientas para comprender el mensaje real del texto. Y no solo comprenderlo, sino también aplicarlo a nuestras vidas. Vivirlo.
El manual conecta la teología con la práctica cristiana, citando Santiago 1.22. Que nos exhorta a ser hacedores de la palabra, no solo oidores. Y también menciona la enseñanza de Jesús sobre la verdad que nos hace libres en Juan 8.32. La verdad que nos transforma. Exacto. Y una parte importante de este capítulo se centra en la formación de líderes y maestros con una sólida base teológica. Algo fundamental para la salud de la iglesia. Sin duda, el manual destaca la gran responsabilidad que tienen los maestros, citando Santiago 3.1, que habla del juicio más estricto para los que enseñan. Y también las instrucciones de Pablo a Tito en Tito 2.12 sobre la importancia de la sana doctrina. Los líderes deben ser ejemplos en doctrina y en conducta. Y para eso, la formación teológica es indispensable. No es opcional, es una necesidad. Y no solo la formación inicial, sino también la formación continua. El aprendizaje nunca termina. El manual cita Romanos 12.7 y 8 sobre la importancia de dedicarnos a nuestros dones, y el ejemplo de Bópolos en Hechos 18.24-26, que aunque era elocuente, necesitó más instrucción. Siempre hay algo nuevo que aprender, algo que profundizar. Y ahora, pasando al capítulo 4, nos adentramos en la aplicación práctica de la teología en la vida cristiana. Llevar la teología del aula a la vida diaria. Exacto. El manual subraya que el conocimiento teológico no debe quedarse solo en nuestra mente. Debe impactar nuestra forma de vivir Nuestra forma de pensar, de tomar decisiones, de relacionarnos con los demás. en todas las áreas de nuestra vida. Y para enfatizar esto, cita Colosenses 3.17, que dice: todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Y también menciona el ejemplo de Daniel, en Daniel 1.8, que se negó a contaminarse con la comida del rey. Una decisión basada en sus convicciones teológicas. Y el manual nos da varios ejemplos más de cómo la teología se traduce en acciones concretas. La soberanía de Dios en Romanos 8.28. El amor al prójimo en Mateo 22.29. La obediencia a la palabra en Santiago 1.22. La integridad de José en Génesis 39. Todos ejemplos de cómo la teología se vive en el día a día. Y luego el manual profundiza en cómo la doctrina impacta la práctica cristiana. Lo que creemos determina cómo vivimos. Y cita Santiago 2.26, la fe sin obras está muerta. No basta con creer, hay que actuar. Y nos da ejemplos como la santidad de Dios que nos motiva a vivir en santidad 1 Pedro 1.16. y la gracia de Dios que nos impulsa a perdonar. Efesios 4.32. Nuestras creencias teológicas deben reflejarse en nuestro comportamiento. Deben transformarnos de adentro hacia afuera. Y el manual también explora el papel de la teología en la ética y la moral. Nos da un marco para tomar decisiones. Cita Romanos 12.2, la transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y la enseñanza de Jesús sobre el buen samaritano en Lucas 10. Un ejemplo de cómo la teología nos lleva a amar a nuestro prójimo de forma práctica. Y finalmente este capítulo examina la relación entre la teología y el discipulado. La teología como base para ser discípulos. El manual cita la Gran Comisión en Mateo 28.19 y el discipulado de Pablo Timoteo en 2 Timoteo 2.2. Se trata de enseñar a otros a obedecer a Jesús, Y también de la importancia de la teología en la vida de la iglesia. para asegurar la sana doctrina, fortalecer la unidad y formar líderes. El manual menciona Hechos 2.42, la descripción de la iglesia primitiva, Una comunidad unida por la doctrina y el amor. un modelo a seguir. Y llegamos al capítulo final, el capítulo 5, que habla de los desafíos y las oportunidades en el estudio de la teología hoy. Una mirada al panorama actual. Y el manual reconoce que hay desafíos. La falta de interés por la teología en algunos sectores. La influencia de las falsas doctrinas y el secularismo. La dificultad para acceder a una buena formación teológica en algunos lugares. Pero a pesar de estos desafíos, el manual también destaca la importancia crucial de la teología en la iglesia de hoy, Es más necesaria que nunca para protegernos del relativismo moral y espiritual. para formar líderes capaces de guiar a la iglesia en la verdad. Y también señala las oportunidades que tenemos hoy para crecer en nuestro conocimiento teológico. El acceso a recursos digitales, la educación en línea. El crecimiento del discipulado y la mentoría. Hay más herramientas que nunca a nuestro alcance. Y el manual nos anima a aprovecharlas al máximo. A seguir aprendiendo y creciendo en nuestra comprensión de Dios y su palabra. Bueno, al final de esta inmersión en Introducción a la Teología Cristiana, creo que la conclusión principal es que la teología no es un lujo, sino una necesidad. Es la base de nuestra fe y de nuestra vida cristiana. Y como bien dice el manual, no es solo para los expertos, sino para todos los que desean conocer a Dios más profundamente. Para todos los que quieren vivir una vida transformada por el Evangelio. Así que los invito a reflexionar sobre lo que hemos conversado hoy. ¿Qué les ha llamado la atención? ¿Qué preguntas les ha generado? ¿Qué áreas de la teología les gustaría explorar más a fondo?
Recuerden que este es un viaje que dura toda la vida. Un viaje apasionante de descubrimiento y crecimiento. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima. Hasta la próxima.